Puede ser que, bueno, en la última fila de producción, solo, bueno, con 5 trabajadores, solo se produjeron 16 camisas, cuando en los casos anteriores se habían producido más camisas por más trabajadores y en la última fila, con solo un trabajador más, aumentó a una sola camisa. En efecto, muy buen punto. Como bien mencionas, en las filas anteriores, el incremento en la producción había sido mayor con menos trabajadores, ¿verdad? La variación en el nivel de producción fue mayor con menos trabajadores. Y cuando llega a la fila F, con más trabajadores, es decir, con 5 trabajadores, el cambio en el nivel de producción es muy pequeñito, es muy reducido, ¿vale? Entonces, nosotros podemos observar esa característica en la columna de producción, camisas por día, y podemos observar otra característica en el costo marginal, en la columna de costo marginal, ¿vale? Podemos observar que cuando pasamos de no producir nada, producir 4 camisas, nuestro costo marginal es de $6.25 por camisa. Cuando aumentamos la producción de 4 a 10 camisas, es decir, un aumento en la producción de 6 camisas, nuestro costo marginal disminuye, ¿bien? A $4.17 por camisa. Pero cuando decidimos incrementar aún más la producción y pasamos de 10 a 13 camisas, es decir, aumentamos la producción en 3 camisas más, nuestro costo marginal vuelve a incrementarse. Disminuyó, pero ahora vuelve a incrementarse. Nuestro costo marginal crece. Nuestro incremento en el costo por producir una camisa adicional, es decir, la 11ª, crece. Bien, y cuando pasamos de 13 a 15 camisas, nuestro costo marginal por camisa vuelve a crecer más, de 8.33 a 12.50. Y de 15 a 16 camisas, nuestro costo marginal se duplica, de 12.50 a 25 camisas. ¿Qué podemos observar aquí? Que cada vez que aumenta la producción Carlos en su fábrica, el costo marginal aumenta. Bien, y esto está íntimamente relacionado por 2 factores fundamentales. Y son 2 factores fundamentales inversos. Uno, el aumento en el número de trabajadores. Y 2, la disminución en el nivel de producción. ¿Observan? O sea, el resultado en el costo marginal, este incremento constante, a excepción de la fila B, este incremento constante en el costo marginal es resultante de 2 causas contrapuestas o inversas. Dicho de otro modo, de 2 fuerzas contrapuestas e inversas. Una, el aumento en los trabajadores y que por lo tanto impacta en un aumento en los costos. Y 2, una disminución en la variación de la producción. La producción sigue aumentando. Lo que cambia es la magnitud del incremento, una disminución en la magnitud del incremento en la producción. Bien, aquí podemos observar que definitivamente el costo marginal de pasar de la fila B a la fila C disminuyó porque la magnitud en el incremento de la producción fue de 6 unidades, 6 camisas. Pero cuando pasa de la fila C a la fila D, la magnitud en el incremento de la producción ya no es de 6 camisas, es de la mitad, es solo de 3 camisas. El incremento ya no fue tan grande como para absorber el incremento en los costos. Si el incremento en la producción hubiera sido más grande, el incremento en los costos pudo haber sido absorbido por el incremento ampliado o grande en la producción. Pero como el incremento en la producción ya no fue tan grande, fue pues prácticamente del 50% con respecto a la columna, perdón, a la fila B, con respecto a la fila B, pues obviamente ya no absorbió al mismo nivel el incremento en los costos y pues bueno, pues prácticamente si podemos observar, el costo se duplicó. La producción creció a la mitad y entonces el costo por camisa se duplicó de 4.17 a 8.33.
Bien, y lo podemos observar nuevamente, se vuelve a incrementar el costo aquí en la columna E, pero el incremento en la producción ya ni siquiera es del 50% con respecto a la fila B, ya solo hay un incremento, una magnitud de 2 unidades. Lo mismo ocurre con respecto a la fila F, el incremento, la magnitud de incremento en la producción es nada más de 1 unidad, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Podemos observar que, bueno, esa es la razón por la cual el costo marginal se incrementa toda vez que aumenta la producción, ¿verdad? Porque el incremento en la producción no se encuentra equilibrado con respecto al incremento en los costos. ¿Por qué ocurre esto, jóvenes? ¿Por qué creen que cada vez que Carlos contrata a un trabajador adicional, su costo marginal se incrementa? Y además, pensaríamos que el contratar un trabajador adicional aumentaría de sobremanera o duplicaría la producción de la fila C a la fila D. Sin embargo, no es así. Cada vez que Carlos contrata un trabajador adicional, la producción se incrementa, pero no de modo proporcional. ¿Por qué creen que ocurra esto? ¿A qué creen que se deba? ¿A qué se lo atribuyen? ¿Lo podría repetir, Miss? Claro. ¿Por qué creen ustedes, a qué le atribuyen ustedes que cada vez que Carlos contrata a un trabajador adicional, sí, la producción se incrementa, pero no duplica la producción, es decir, no de modo proporcional con las producciones anteriores que tienen un nivel de trabajadores menor? ¿Por qué la producción no se incrementa de forma proporcional cada vez que Carlos contrata un, un trabajador más? Porque la maquinaria está Yo le atribuyo eso a la máquina de coser, porque por decir, o sea, llegando a 3 trabajadores, pues ya no se dan tanto abasto con una sola máquina de coser. Si se da cuenta, con una sola máquina de coser de un trabajador se hicieron 4. Con 2 trabajadores subió hasta 10, o sea, se duplicó. Pero ya teniendo 3 trabajadores con una sola máquina, pues ya no da ya no da el mismo rendimiento que con 2 trabajadores. Yo digo que si tuvieran una segunda máquina, a lo mejor el costo en la fila D, el costo total subiría a 50, pero tendríamos una mayor producción. Sería mucho, podría ampliarse tal vez no al doble, al triple el nivel de producción. Liliana. Ajá, Pero con puede más tener, trabajadores. además de la limitante de la maquinaria, tal vez puede tener algo que ver que no tiene los procesos adecuados. No tengo claro cómo se hace una camisa, pero supongo que debe haber partes que se pueden repartir. No sé, alguien corta la tela, otro la cose y otro, no sé, hace los moldes. No, no sé cómo se llaman, pero Traza los diseños. Uno traza los diseños, el otro la corta y otro la cose. gracias, Miss. Ujú. Puede ser que esa parte como que no se la estén repartiendo adecuadamente y por eso es que la producción no es tan amplia como quisieran porque no tienen un buen proceso. Aunque bueno, también hay una limitante en la cantidad de personas que se necesitan para este proceso. Claro, por supuesto, porque nada más hay una máquina, ¿verdad? Solo hay una máquina de coser. Entonces, bien, efectivamente, jóvenes, estos conceptos, estas ideas que ustedes acaban de expresar son conocidas como la ley de los rendimientos decrecientes. Bien, la ley de los rendimientos decrecientes se explica por 2 conceptos fundamentales, la especialización y la tecnología. Bien, que podría llevarnos a explicar otro tema muy relacionado con los costos, denominado economías de escala. Bien, la ley de los rendimientos decrecientes nos indica que
una empresa puede aumentar sus niveles de utilidad con producciones pequeñas, siempre que tenga un número limitado de trabajadores. Bien, porque este número limitado de trabajadores le permite especializarlos. Como son pocos trabajadores, pues bueno, deben realizar varias actividades y se especializan, conocen de varias actividades y aumentan la productividad, la calificación, más que productividad, aumenta la calificación de los mismos. Bien, pero esto solo es eficiente con producciones reducidas, como podemos observar aquí. Cuando produce de 0 a 4 camisas, bueno, el costo marginal pasa de 6, el costo total pasa de 25 a $50 por día y el costo marginal es de 6.25. Pero si contrata un trabajador adicional de 4, la producción pasa de 4 a 10 camisas por día, bien, con 2 trabajadores. Entonces, el costo marginal pasa de 6.25 a 4.17. El costo marginal se reduce, bien, pero estamos hablando de una producción reducida de solo 10 camisas con 2 trabajadores. Estos 2 trabajadores se están especializando, ¿bien? Puede ser que entre los 2 realicen los patrones de las camisas y posteriormente, una vez que terminan los patrones, uno se dedica a cortar y el otro se dedica a coser. Bien, están capacitados, están ampliando su capacitación. Como les mencionaba, esto solo y únicamente ocurre con producciones pequeñas, pero si Carlos desea producir más, bien mencionas, Andrés, con una sola máquina de coser, entonces el número de productos, el número de camisas excede la capacidad de estas 2 personas, pero solo hasta un porcentaje, ya que estos 2 empleados se encuentran capacitados para producir esas 10 camisas ellos 2 solos. Bien. Entonces, Carlos, si desea producir 13 camisas, tendrá que contratar un empleado más. Pero ese empleado más, dado que los otros 2 trabajadores están altamente capacitados, entre ellos solitos producen 10 camisas. Entre ellos 2 dibujan los patrones y uno corta y el otro cose. Bien, sin embargo, sí ya se verían muy presionados, muy cargados de trabajo si tuvieran que producir 3 camisas más. Entonces, Carlos se ve obligado a contratar una persona adicional. Pero esa persona adicional, pues es que si entre ellos, en los primeros 2, entre ellos 2 trazan los patrones y uno corta y el otro cose, pues la persona adicional, pues a lo mejor nada más les ayuda a trazar un poquito más o le ayuda a cortar un poquito las 3 camisas adicionales a uno de los empleados, ¿vale? Le ayuda a cortar las camisas adicionales, las 3 camisas adicionales a uno de los empleados. ¿Por qué? Porque los otros 2 se dan abasto con 10 camisas. Entonces, el aumento en la producción es muy pequeño. La producción podría tal vez duplicarse, es decir, pasar de 6 a 12 camisas adicionales si en lugar de contratar un trabajador adicional, Carlos comprara una máquina de coser adicional. ¿Vale? Pero Carlos no compra una máquina de coser adicional. Carlos, al desear ampliar su producción,
contrata un trabajador adicional para pasar de 13 a 15. Entonces, de la fila C a la fila E, ya está produciendo 5 camisas adicionales, ¿vale? Sí está produciendo más, pero está contratando 2 trabajadores adicionales. La ley de los rendimientos decrecientes nos dice que las empresas que mantienen constantes sus producciones a un nivel adecuado con respecto a su capacidad productiva en maquinaria y capacitación maximizarán sus utilidades. Pero cuando deseen ampliar su producción más allá de su capacidad instalada y la capacitación de sus empleados, entonces los costos comenzarán a aumentar con respecto a una disminución de sus utilidades. Bien, por eso se llama ley de los rendimientos decrecientes, porque las empresas comienzan a ampliar el nivel de producción, pero a pesar de que producen más, las ganancias, los rendimientos disminuyen porque los costos comienzan a incrementarse debido al deseo del aumento en la producción, que es lo que le está ocurriendo aquí a Carlos, ¿verdad? Él desea producir más con una sola máquina de coser, es decir, con base en la tecnología instalada, con la capacidad tecnológica o productiva instalada, y desea ampliar ese nivel de producción con más empleados. Bien, muchas veces también el nivel de producción y la capacidad de producción con la capacidad instalada y la capacitación requerida va limitando el aumento en la producción. ¿Cómo es esto? Yo les puedo participar de mi experiencia con los costos marginales en mi negocio de flores. Cuando a mí me piden un nivel de producción de 10 centros de mesa para un evento de 100 personas, un diseño floral para decorar la mesa de los novios y los ramos de las damas. Vamos a suponer que la novia va a tener 5 damas, 5 ramos de damas, y los ramos de la novia, que generalmente son 3. El ramo de la novia, el ramo de ofrenda a la Virgen y el ramillete para lanzar, ¿vale? Y el botonier del novio, la florecita que generalmente se le coloca en la solapa, ¿vale? Es como el paquete tradicional. Cuando a mí me contratan ese número, ese nivel de producción, dada la capacitación de las personas que yo contrato, tengo ya planeado el proceso de 5, si son pequeños los centros de mesa, 5 centros de mesa por persona, ¿vale? Si son 10 centros de mesa, entonces necesito 2 personas, ¿estamos de acuerdo? Para poder producir en un día de 8 horas 5 centros de mesa. Además, necesito otra persona para elaborar los 5 ramilletes para las damas y el ramillete para lanzar de la novia y el botonier del novio. Entonces ya estamos hablando de 3 personas. Necesito además, yo voy a elaborar el ramo para la novia y el ramo de ofrenda a la Virgen. El arreglo para la mesa de novios, en cuanto a tiempos y distribución de la producción, yo puedo elaborarlo un
un día antes. Toda esta producción tiene que hacerse un viernes porque la boda es el sábado, ¿vale? No puede hacerse el jueves porque la flor se daña. Bien, sin embargo, el arreglo para la mesa de novios, dependiendo del tipo de flores que sean, puedo realizarla un día anterior, el jueves, pero vamos a suponer que el tipo de flor del arreglo de la mesa de los novios es delicado también. Ejemplo, hortensias. ¿Conocen las hortensias? Sí, Miss. No. Son muchas florecitas pequeñitas que se unen en conjuntos como de esfera. Y son color azul, azul clarito, rosa clarito, verde, blanco. Hay unas que sí son más oscuritas, que son como entre morado y fuchsia, ¿vale? Un día les envío una foto de las hortensias, pero son muy delicadas. Entonces vamos a suponer que el arreglo de la mesa de novios es de hortensias y no puedo elaborarlo yo un día antes, entonces necesito otra persona para que haga el arreglo de la mesa de novios. Además, bueno, como generalmente son grandes, llegan a medir los pequeños 1 metro, los grandes 1,5 metros, cuando usan mesas tipo vintage, ¿vale? Entonces sí llevan mucha flor, representan mucho trabajo. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas conmigo, ¿vale? Y esas 5 personas, además de que yo puedo hacer esos 2 ramilletes, además las puedo supervisar, ¿vale? Vamos a suponer que así quedó el contrato, así quedó la estructura de trabajo, el plan de trabajo. Y 4 días antes del evento, 4 días antes de que sea sábado, es decir, el martes, me llama la novia y me dice que tiene una dificultad, que tuvo que poner 2 mesas más, que porque pues finalmente su lista de invitados a última hora creció. Entonces que necesita 2 centros de mesa más. Ok. Esos 2 centros de mesa más jóvenes me implican a mí contratar una persona más. De hecho, me implica a mí contratar 2 personas más. ¿Vale? Y eso implica el costo del sueldo por día de 2 personas más. ¿Por qué me implica contratar 2 personas más? 2 centros de mesa. Porque las 2 personas que yo tengo realizando los centros de mesa están capacitadas para poder producir 5 centros de mesa al día. Ellas van a producir esos 5 centros de mesa al día en 8 horas. Si yo a cada una de ellas les encargo un centro de mesa adicional, las estoy sobrecargando de trabajo y eso implica que realicen el trabajo de los otros 5 centros de mesa más rápido y que tengan errores en la producción. Si tienen errores en la producción al momento de que yo los esté supervisando, pues los centros de mesa no me van a gustar y entonces voy a terminar trabajando yo horas forzadas en la madrugada para arreglar 10 centros de mesa yo sola que no me gustaron. Imagínense, 10 centros de mesa yo sola, arreglándolos. Eso me implica que no voy a dormir. Además de que ya trabajé todo el día haciendo los ramos para la novia. Entonces, para evitarme ese problema y sobrecargar a mis trabajadores con un centro de mesa adicional cada uno, debo contratar un trabajador más para que hagan nada más 2 centros de mesa. El costo
de ese trabajador adicional no me va a cubrir, o sea, no, más bien el precio de cada uno de esos centros de mesa no me va a cubrir el costo de esa persona adicional. Porque además, yo a esa persona adicional no le puedo decir, como vas a hacer nada más 2 centros de mesa, pues te voy a pagar la tercera parte de lo que le pago a los demás. Yo por día a mis trabajadores les pago 350 pesos por día. Entonces, estamos hablando que le voy a pagar la tercera parte, entonces le voy a ofrecer 116 pesos. Si yo le ofrezco 116 pesos para que venga a hacer 2 centros de mesa, no va a venir.